Hola, soy Ludivina. Hoy veremos este libro titulado Esta patente oscuridad, de Frank E. Peretti. Esta patente oscuridad, junto con su secuela Penetrando la oscuridad, son dos novelas escritas por Frank E. Peretti. En este libro, Esta patente oscuridad, se nos muestra en forma de una novela los sucesos que ocurren detrás de las oraciones de los santos. Como cristianos, debemos entender lo que se dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la lectura de este libro podemos ver cómo la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. La batalla espiritual que se enfrenta en un poblado típico llamado Ashton realmente es también un suceso típico, porque si pudiésemos ver lo que ocurre cuando nosotros oramos, observaríamos toda una serie de acciones sorprendentes, violentas e incluso terroríficas, desatadas cuando las fuerzas del mal se enfrentan a los ejércitos de Dios. En esta historia, cuando una reportera escéptica y un pastor comenzaron a comparar notas, se encontraron de pronto oponiéndose a un macabro plan que la nueva era había figurado para subyugar a la población y con el tiempo al mundo entero. El pastor de la iglesia, Enrique L. Boucher, de la iglesia de la comunidad de Ashton, estaría al frente de una batalla espiritual que comenzaría con una serie de sucesos siniestros que iniciaron con la aparición de unos seres extraños e invisibles para el hombre. Estos seres tenían una misión y estaban en busca de alguien o de algo. Su búsqueda llegó hasta el encuentro de unas criaturas deformes y grotescas, cuyos propósitos eran generar emociones como confusión, temor, paranoia y furia en las personas a quienes atacaron. Estas criaturas eran espíritus malignos que controlaban e influían en las emociones de los seres humanos. Por el contrario, los seres que estaban en búsqueda de estos malos espíritus eran criaturas imponentes y hermosas, en apariencia semejantes a los hombres, que estaban allí para proteger a los santos de Dios. La primera parada de los guerreros fue para identificar al pastor de la iglesia, Enrique, que aparentemente estaba solo, orando e implorando por todas sus ovejas. Los bellos seres tocaron los hombros del pastor, imperceptiblemente para él, ministrándole así paz a su corazón, en respuesta a sus oraciones e infundiéndole valor. Los seres angelicales sabían que se aproximaba una lucha encarnecida y que este hombre de Dios pasaría por mucho sufrimiento y una gran prueba, pero no era el único. El Clarín de Ashton era un periódico típico de un poblado chico, pequeño y original, un local de apenas un piso. El nuevo editor y propietario era Marshall Hogan, un grandulón inquieto y dominante. En su periódico, Hogan tenía como buenas trabajadoras a Edith, su secretaria, una mujer pequeña y fornida de unos 40 años, y Berenice Kruger, su joven, hermosa y audaz reportera. Por otro lado, Hogan tenía la mejor compañera, su esposa Kathy, quien era bastante comprensiva con el extenuante trabajo de su marido. Conforme la historia avanza, vamos observando la forma en que operan las fuerzas del mal. Estas se cuelan en los pensamientos de las personas y, sobre todo, están acosando constantemente a los santos de la iglesia. En la historia, estos seres de oscuridad buscaban a toda costa sembrar desconfianza, dudas y discordia dentro de los miembros de la iglesia. Esto para poder debilitarlos e impedir sus oraciones.
Por otro lado, los ángeles imperceptiblemente cuidaban, guiaban y ayudaban a los seres humanos. En esta novela se muestra cómo la oración de cada persona en la iglesia y sobre todo en oraciones colectivas de sus miembros fortalecían a los guerreros celestiales, aumentaban la fuerza y el número de guerreros que peleaban contra los seres demoníacos. Pero cuando la duda y la cizaña abundaba en los miembros de la congregación, esto ocasionaba un debilitamiento en sus fuerzas. La estrategia de los seres oscuros era buscar precisamente debilitar a cada santo, provocando su alejamiento del cuerpo de la iglesia para poder impedir que avanzaran en la lucha que se estaba desatando en el poblado. Otra de las sucias estrategias de estos seres era alejar a los matrimonios entre sí, sembrando celos y malos pensamientos en las parejas. La novela nos muestra por medio de esta historia cómo sería, si pudiéramos observarlo con nuestros ojos, los conflictos desatados entre las fuerzas de la luz y la oscuridad al enfrentarse, y todo esto precisamente por medio de nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, ocurren sucesos imperceptibles a nuestra vista, incomprensibles, pero muy poderosos en el plano espiritual. Los ángeles son enviados para guiar y proteger a los santos de Dios como respuesta a las oraciones que se elevan. Esto podía observarse en momentos de la historia cuando los ángeles susurraban al oído de una persona que girara hacia la izquierda o a la derecha en un camino, o deteniendo a los seres malignos mientras la persona escapaba de un accidente provocado precisamente por estos seres. En momentos, los seres oscuros influían en desconocidos, alimentando malos pensamientos en aquellos para que atacaran sin razón a uno de los santos. Los ángeles podían provocar que un objeto cayera frente a la persona para hacerle recordar algo importante que debía de hacer. En la novela se muestra cómo nosotros, cuando tenemos esa sensación de no entrar en una cierta zona o de salir de algún lugar o de ir a alguna parte, es precisamente debido a la intervención de estos seres angelicales que son enviados por Dios para auxiliarnos. Por otro lado, cuando prestamos atención a los pensamientos negativos e infructuosos, comenzamos a tener comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Dejamos que se nos nuble el entendimiento y obedecemos a sentimientos descontrolados. Esto podía observarse cuando uno de los seres atacaba a una persona. Además, estos eran nombrados de acuerdo a lo que provocaban en la persona. Por ejemplo, confusión, depresión, furia, celos, destrucción, lujuria, temor, etc. La forma en que estos ejércitos de la oscuridad eran vencidos era cuando los santos de Dios oraban fervientemente. Cuando yo leí esta novela hace un par de años, cambió mi visión de la oración. Me abrió la imaginación a pensar cuán importante es realmente que oremos. Somos seres espirituales en un mundo material y físico. Aunque sabemos que este mundo y esta realidad no son nuestra morada final, nos olvidamos de andar por fe y no por vista. A veces oramos y no obtenemos una respuesta aparentemente, porque queremos verlo instantáneamente. Queremos ver lo que Dios está haciendo con nuestras oraciones. Sin embargo, Dios siempre está obrando, siempre está haciendo algo, aunque nosotros no lo veamos y no lo entendamos. Dios hace cientos y miles de cosas a la vez. Por ello, en la Biblia se hace un énfasis especial y da una importancia tan alta a la oración. Esta novela y su secuela, Penetrando la Oscuridad, son obras que materializan para nuestro deleite y curiosidad lo que observaríamos si pudiéramos en el plano espiritual. Veríamos una guerra que se desarrolla cada día a nuestro alrededor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes 6, versículo 15 a 17. Los invito a adquirir esta novela y poderla leer por completo, además de su secuela, Penetrando la Oscuridad. En esta novela, aunque bien no es un caso real, es una manera de ejemplificar lo que ocurriría detrás de nuestras oraciones, porque no es una lucha terrenal, es una lucha espiritual. Y a través de esta novela pueden ustedes observar mejor todo lo que podría y posiblemente ocurre detrás de nuestras oraciones. Y también los invito que a través de ella se den cuenta de lo importante que es la oración y no dejen de orar. Orad sin cesar. Dios nos manda que lo hagamos. Debe haber una importante razón para ello. Gracias.